Ya es oficial. Ya no es rumor, ni dicen que, ni tal vez. El tour de BTS es real. Y sí, todavía cuesta procesarlo sin que el corazón se acelere un poquito. Porque esto no es cualquier anuncio. Es de esos momentos que llevábamos esperando con ansiedad, con emoción y con ese nudo en la garganta que solo BTS sabe provocar. Y sí, Latinoamérica ganó. No hay otra forma de decirlo. Varios países están dentro del tour y eso ya es muchísimo. Obviamente no todos podrán ir y eso duele un poco. Pero quienes tengan la oportunidad de viajar y verlos en vivo saben que es una experiencia que lo vale todo. Y para quienes no puedan estar ahí, calma, porque ya sabemos cómo funciona esto. Siempre habrá videos, fancams, transmisiones, clips, recuerdos compartidos. Nada se pierde, todo se siente igual. Ahora, hablando claro, como fans de Jikook, lo de volver a ver a Jimin y Jungkook juntos en un escenario es otra cosa. Es una emoción que no se piensa. Simplemente aparece. Porque no estamos hablando solo de un concierto. Estamos hablando de volver a ver una conexión que siempre se ha notado más cuando están en vivo, cuando no hay edición, cuando no hay cortes, cuando todo pasa tal cual es. Los conciertos siempre han sido ese lugar donde ellos se ven más sueltos, más cómodos, más naturales. Ahí no hay forma de esconder nada. Las miradas pasan, las sonrisas aparecen, los gestos salen solos. Todo fluye. Y eso es lo que hace que cada segundo se sienta tan intenso. Lo que vemos en el escenario es real, no se puede recortar ni acomodar, y eso siempre ha dejado todo bastante claro. Durante años hemos visto esa coquetería tan típica entre ellos, esa química que se siente incluso desde lejos, esa forma tan suya de buscarse entre todo el ruido del escenario, de encontrarse con la mirada aunque estén en lados opuestos, de acercarse un poco más de lo necesario, de provocarse con gestos pequeños, casi sin darse cuenta. Jungkook siempre atento, Jimin respondiendo con esa sonrisa, con esa mirada, con esa manera tan suya de acercarse. Todo muy natural, todo muy ellos. Y ahora, después de 18 meses juntos en el ejército, la expectativa es todavía más grande. No porque tengamos que inventar nada nuevo, sino porque sabemos que lo que existe no desaparece. La química no se va, la química cambia. Crece, se vuelve más fuerte con el tiempo compartido. Volver a verlos juntos en un escenario es pensar, ok, ¿cómo se va a sentir ahora esa conexión? Antes ya los veíamos buscándose durante todo el concierto, coincidiendo una y otra vez, sonriéndose desde lejos, acercándose cuando podían, juntando los rostros casi sin notarlo, estando pendientes el uno del otro de forma automática. No era algo planeado, simplemente pasaba, y por eso se notaba tanto. Ahora podremos volver a ver esos momentos llenos de complicidad. Esos segundos pequeños pero poderosos. Miradas que duran un poquito más. Sonrisas que se responden. Gestos que solo ellos entienden. Esa forma tan cómoda de compartir el escenario, de sentirse seguros, conectados, tranquilos juntos. Verlos en vivo no es solo ver una presentación. Es ver cómo algo que ya conocemos sigue ahí. Sigue creciendo. Sigue fluyendo. Y como fans, sabemos que esos momentos, aunque sean breves, son los que hacen que el corazón se acelere y que la emoción sea imposible de esconder. Porque cuando Jimin y Jungkook están juntos en el escenario, siempre pasa algo. Y eso se siente. Quienes puedan verlos en vivo lo van a vivir de una forma más intensa, más directa. Estar ahí, frente al escenario, viendo cómo comparten espacio y energía, es otra cosa. Pero quienes no podamos estar físicamente, también sabemos que lo vamos a sentir igual. Porque hay conexiones que no dependen de la distancia. La conexión de Jimin y Jungkook siempre ha traspasado pantallas. No importa si es una transmisión, un video o una grabación, lo que ellos proyectan llega. Se siente. Hay algo en cómo se miran, en cómo coinciden, en cómo se buscan sin esfuerzo, que no se pierde por una cámara. Esa química no depende de la edición. Está ahí, simplemente. Han pasado rumores, críticas, intentos de minimizar lo evidente, intentos de separarlos o de hacer como si esa conexión no existiera. Y aún así, nada cambió, porque cuando algo es real, se nota. Y en el escenario, más todavía. Jimin y Jungkook siguen mostrándose cómodos, conectados, atentos el uno al otro, sin forzar nada, sin actuar nada. Todo se ve en los detalles. Y ahora, con todo lo vivido, esa química se siente más madura, más segura, más fuerte. Así que sí, algunos lo verán en vivo, otros desde una pantalla, pero la emoción va a ser la misma, porque lo que existe entre Jimin y Jungkook no depende de un lugar. Se siente, se reconoce y siempre termina brillando.